Iniciamos esta guía narrativa profundizando en un misterio que pocos logran distinguir con claridad: el origen real de las fuerzas oscuras. En este video nos proponemos romper el mito común que confunde a todos los seres del inframundo por igual. Vamos a explicar que, mientras los ángeles caídos son seres celestiales con una jerarquía establecida y un cuerpo espiritual propio, los demonios o espíritus inmundos poseen una naturaleza totalmente distinta. La diferencia fundamental radica en que los demonios son seres hambrientos de cuerpo. A diferencia de los ángeles que cayeron del cielo, estos espíritus vagan por la tierra, buscando desesperadamente una forma física que habitar. Presentamos aquí la premisa reveladora del libro de Enoch and los demonios. No son ángeles transformados, sino que son el residuo espiritual de algo que nunca debió nacer en este mundo, un error en la trama misma de la creación antigua. Para entender quiénes son estos espíritus inmundos, debemos mirar hacia atrás, a la era donde los gigantes caminaban sobre la tierra. Según los textos sagrados, los demonios son las almas incorpóreas de los Nephilim que murieron durante el diluvio o en las guerras antiguas. Al ser seres híbridos, mitad celestiales y mitad terrenales, sus almas no pertenecen ni al cielo ni al lugar de los muertos común, quedando atrapadas en una existencia intermedia. Esta condición de orfandad espiritual es lo que genera su constante hostilidad hacia la humanidad, mientras que un ángel caído conserva su poder y su forma espiritual original. El demonio es una entidad incompleta que necesita el sistema nervioso y los sentidos de un ser vivo para experimentar el mundo físico. Esta es la razón técnica por la cual la posesión es su principal objetivo, buscando saciar un hambre que no tiene fin ni descanso. Al analizar las escrituras antiguas, notamos que los demonios siempre aparecen vinculados a la impureza y la degradación. El libro de Enoch explica detalladamente que, tras la muerte física de los gigantes, sus espíritus fueron sentenciados a vagar por la faz de la tierra como opresores de los hombres. No tienen un lugar en la jerarquía celestial. Son parásitos energéticos que sobreviven alimentándose de las emociones más bajas y del dolor de la humanidad. Es crucial entender esta distinción para comprender la guerra espiritual en la que estamos inmersos. Un ángel caído opera desde las altas esferas del poder y la estrategia, mientras que el demonio opera en lo cotidiano, buscando cualquier grieta en la voluntad humana para entrar y manifestarse. Esta naturaleza residual los convierte en agentes del caos que actúan por puro instinto de supervivencia espiritual, intentando reclamar un mundo que ya no les pertenece. En este segmento exploraremos cómo este residuo de los Nephilim ha influido en las religiones y mitologías a lo largo de la historia. Entender que los demonios son el eco de una hibridación prohibida nos da una perspectiva nueva sobre las advertencias bíblicas. Prepárate para descubrir cómo estos seres intentan reconstruir su antigua gloria a través de la influencia humana, y por qué su mayor secreto es ocultar su verdadero origen como desechos de los gigantes. Analizamos ahora la profunda crisis existencial del Nephilim, un ser que representa una anomalía en el orden de la creación. Al ser un híbrido, fruto de la unión prohibida entre un ángel y una mujer humana, el Nephilim carece de un destino asignado tras la muerte. Esta falta de lugar en el diseño divino es lo que define su tragedia y su posterior transformación en lo que hoy conocemos como demonios o espíritus que vagan sin descanso por el mundo. En el diseño original, las reglas eran claras. El alma humana, al morir, tiene como destino el Sheol o el lugar de los muertos, esperando un juicio final. Por otro lado, el espíritu angelical es una entidad eterna con una naturaleza puramente celestial. Sin embargo, el híbrido rompe esta dualidad. ¿Qué pasa con una esencia que es mitad terrenal y mitad divina cuando su cuerpo deja de funcionar? Esta es la pregunta que desvela el origen de los espíritus inmundos. Cuando el cuerpo físico de los gigantes fue destruido, principalmente durante el cataclismo del diluvio, se produjo una fractura espiritual sin precedentes. Al no ser humanos puros, la tierra no podía reclamar sus almas de la forma habitual, y al ser productos de una transgresión, el cielo les cerró sus puertas.
Como resultado, su espíritu quedó atrapado en una especie de limbo terrestre, una existencia errante que no pertenece a ningún reino. Esta condición de atrapamiento es lo que genera su amargura y su odio hacia la creación que sí tiene un lugar. El espíritu del Nefilim muerto conserva la conciencia de su antigua fuerza y poder, pero carece de manos para tocar y de boca para hablar. Esta carencia los convierte en entidades parasitarias que ven en el ser humano el vehículo perfecto para volver a experimentar las sensaciones físicas de las cuales fueron despojados violentamente. El libro de Enoc es muy específico al describir este fenómeno. Dice que los espíritus de los gigantes, al salir de sus cuerpos, se convirtieron en fuerzas que oprimen, corrompen y atacan a la humanidad. Al estar atrapados en la superficie de la tierra, su única forma de interactuar con la realidad es a través de la influencia sobre los vivos. No son visitantes de otra dimensión, son residentes permanentes de un plano intermedio que se solapa con el nuestro. Es fascinante notar que en los relatos antiguos estos seres son descritos como espíritus del aire o vientos malignos. Esta terminología refleja su falta de solidez física y su capacidad para moverse entre nosotros de forma invisible. El trauma de su muerte en el diluvio parece haber quedado grabado en su esencia, impulsándolos a buscar la destrucción de todo orden moral y físico, como una forma de venganza contra el Creador que los dejó sin destino. Entender al demonio como un híbrido sin lugar cambia por completo nuestra percepción de la guerra espiritual. No estamos luchando contra seres que simplemente eligieron el mal, sino contra los restos energéticos de una estirpe que nunca debió existir. En el siguiente segmento exploraremos cómo este residuo de los Nefilim busca desesperadamente recuperar su influencia a través de la posesión, y cómo su hambre de cuerpo afecta el mundo moderno. Narramos ahora el juicio divino sobre los padres, conocidos como los vigilantes, y sus descendientes, los gigantes. Tras la gran transgresión que alteró el orden de la vida en la tierra, Dios decreta una sentencia irrevocable que marca el destino de estas entidades para siempre. Dado que nacieron de una unión ilícita entre el cielo y la carne, su esencia queda marcada por la impureza, transformando lo que alguna vez fue gloria en una carga eterna. El decreto divino establece que los espíritus de estos seres híbridos serán llamados espíritus malignos sobre la faz de la tierra. No se trata simplemente de un nombre, sino de una nueva clasificación ontológica. Al ser hijos de una transgresión, sus almas no pueden ascender ni descansar en paz. La condena impuesta es vagar perpetuamente por el mundo que una vez dominaron con puño de hierro, pero ahora despojados de toda autoridad y forma física. Es una ironía trágica. Aquellos que se sentían dueños del mundo y construyeron monumentos para la eternidad, ahora están obligados a caminar entre las ruinas de sus propios reinos como sombras invisibles. La sentencia dictamina que su morada será la tierra, pero sin los beneficios de la vida biológica. Esta existencia espectral es el castigo por haber intentado fusionar dos naturalezas que el Creador había diseñado para permanecer separadas. La sentencia también alcanza a los padres, los vigilantes, quienes son encadenados en la oscuridad del abismo hasta el día del gran juicio. Sin embargo, sus hijos, los espíritus de los gigantes, quedan libres en el plano terrestre como una prueba para la humanidad. Esta distinción es fundamental para entender por qué, a pesar de la victoria divina sobre el mal, estos espíritus inmundos siguen teniendo una presencia tan activa y molesta en nuestra realidad. Los textos antiguos describen que estos espíritus no comen alimento físico, pero tienen hambre de energía y de cuerpos. La condena de ser sombras invisibles
les genera un resentimiento profundo hacia el ser humano, quien todavía posee un cuerpo físico y un lugar en el plan de redención. Vagan por los desiertos, los lugares desolados y las ciudades modernas, observando con envidia una vida que ya no pueden reclamar, pero que intentan sabotear. Esta condena de invisibilidad los obliga a actuar a través de la sugerencia, el engaño y la manipulación. Al no tener un cuerpo propio para manifestar su voluntad, dependen de la vulnerabilidad de los seres vivos para hacerse presentes. La sentencia de vagar por el mundo es un recordatorio constante de su caída. Lo que antes era su campo de juegos y dominio, ahora es su prisión espiritual de la cual no pueden escapar hasta el fin de los tiempos. Al estudiar la sentencia de los vigilantes, comprendemos que el mal no es una fuerza creativa, sino un residuo de la desobediencia. Los demonios son el testimonio andante de un juicio que ya ha sido dictado. En el próximo segmento analizaremos cómo estos espíritus inmundos manifiestan su hambre de cuerpo en la actualidad y cuáles son las estrategias que utilizan para intentar recuperar, aunque sea por un momento, la sensación de estar vivos. Exploramos ahora la psicología profunda del demonio según los textos antiguos, un aspecto clave para entender su comportamiento hostil. Debemos recordar que, en su vida anterior, estos seres habitaron cuerpos de gigantes con apetitos voraces que superaban cualquier escala humana. Al morir sus cuerpos, sus espíritus conservaron esa memoria sensorial de hambre y sed extremas, pero quedaron despojados de los órganos físicos necesarios para poder satisfacerlas. Esta condición crea una tortura existencial constante, una voluntad que desea consumir, pero que carece de boca, estómago y sentidos. De esta carencia absoluta nace su obsesión por la posesión de seres vivos. No es solo un acto de maldad gratuita, sino una necesidad desesperada por encontrar un vehículo biológico. Buscan un cuerpo humano para experimentar de nuevo, aunque sea de forma fragmentada, los sentidos y placeres del mundo físico que perdieron. Cuando un espíritu de este tipo logra influir en una persona, lo hace para utilizar su sistema nervioso como una interfaz. A través de los ojos de un humano, ellos vuelven a ver. A través de su paladar, vuelven a saborear. Sin embargo, al ser una esencia corrupta y masiva atrapada en un cuerpo pequeño, terminan degradando y destruyendo el recipiente que habitan. Su hambre es tan grande que ningún cuerpo humano puede soportar tal presión por mucho tiempo. Los textos antiguos describen que estos espíritus inmundos no necesitan alimento para sobrevivir, pero sí para calmar su angustia psicológica. El recuerdo de su antigua gloria como Nefilim los atormenta, y el contraste con su estado actual de sombras invisibles los vuelve erráticos y peligrosos. Esta psicología del deseo insaciable explica por qué los demonios en las Escrituras siempre se muestran angustiados, buscando lugares áridos o cuerpos que ocupar. Es fundamental comprender que el demonio no busca la comunión, sino el consumo. Para ellos, el ser humano es un recurso, una batería biológica o un traje que pueden vestir para interactuar con la materia. Esta obsesión por los sentidos explica por qué muchas de sus influencias se manifiestan a través de adicciones o comportamientos impulsivos. Intentan forzar al cuerpo anfitrión a buscar sensaciones extremas que logren filtrar algo de placer a su esencia espiritual. La tragedia de su existencia es que, por más que logren poseer o influir en un individuo, nunca logran alcanzar la satisfacción real. Al ser espíritus residuales de una hibridación fallida, su capacidad de conexión con la creación está rota. Viven en un ciclo eterno de búsqueda y frustración, lo que los convierte en seres altamente volátiles. Su hambre eterna es el motor de la guerra espiritual que libran contra la humanidad en cada rincón del planeta. Al final, la psicología del demonio
Es una advertencia sobre la naturaleza del deseo sin límites. Son el recordatorio de que intentar vivir fuera del diseño divino solo conduce a una sed que nada puede apagar. En el próximo segmento, analizaremos cómo podemos identificar estas influencias y cuáles son los límites legales y espirituales que impiden que estos seres hambrientos tomen el control total de nuestro mundo físico y de nuestra propia voluntad. Investigamos ahora una conexión recurrente en las Escrituras. ¿Por qué la Biblia asocia siempre a los espíritus inmundos con lugares desérticos y ruinas desoladas? No es una coincidencia literaria, sino una realidad espiritual profunda. Estos sitios áridos representan el estado actual de su esencia, lugares donde la vida no puede florecer. Los demonios se ven atraídos hacia los desiertos porque reflejan la sequedad de su propia existencia sin cuerpo. Además, muchas de estas zonas desérticas y ruinas antiguas son los ecos de sus antiguas ciudades y reinos. Al caminar por lugares como las ruinas de Babilonia o los desiertos del Levante, estamos pisando el territorio donde los gigantes una vez reinaron. Estos seres conservan un apego territorial muy fuerte. Se niegan a abandonar sus antiguos dominios, aferrándose a las piedras y cimientos que alguna vez fueron testigos de su grandeza y su caída. Analizamos entonces el concepto de lugares infestados bajo una nueva luz. No se trata de fantasmas de seres humanos que han quedado atrapados, sino del territorio de estos espíritus inmundos que reclaman la propiedad de ciertos espacios geográficos. En estos sitios, la barrera entre lo físico y lo espiritual es más delgada, permitiendo que el residuo de los Nefilim se manifieste con mayor fuerza a través de sombras, ruidos o presencias pesadas. La Biblia describe que, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, vaga por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Esta descripción refuerza la idea de que el desierto es su hábitat natural por decreto divino, pero su naturaleza parásita los impulsa a regresar a las zonas habitadas. El desierto es su prisión, pero las ruinas de sus antiguas civilizaciones son los altares donde todavía intentan ejercer una soberanía que ya perdieron. En muchas culturas se advierte sobre el peligro de habitar en ciertos lugares que se consideran malditos o infestados. Desde la perspectiva de la geometría sagrada y el residuo de los Nefilim, estos lugares suelen ser antiguos nodos de poder donde la arquitectura de los gigantes todavía resuena. Estas entidades utilizan la energía remanente de los templos y fortalezas para mantenerse ancladas a nuestra realidad, evitando así el vacío absoluto. Es fascinante notar cómo la arqueología moderna a menudo desentierra ciudades enteras bajo la arena del desierto, coincidiendo con relatos de lugares donde los demonios habitan entre las ruinas. Al remover la tierra, no solo sacamos a la luz objetos antiguos, sino que a veces perturbamos el territorio de estos seres que han estado allí por milenios. Su presencia en los lugares áridos es un recordatorio de que el pasado antediluviano sigue presente. Al final, los lugares desolados sirven como un espejo de la condición demoníaca, una búsqueda eterna de descanso en un entorno que ya no puede ofrecerles vida. Entender por qué se aferran a las ruinas nos ayuda a identificar los focos de influencia que todavía intentan proyectar sobre la humanidad. En el siguiente segmento, exploraremos cómo estos seres intentan cruzar la frontera de los lugares áridos para infiltrarse en nuestras ciudades modernas. Entramos en el núcleo del conflicto, la guerra por el templo humano. Para comprender esta batalla, es vital explicar la diferencia entre la opresión y la posesión. Mientras que la opresión es un ataque externo a la mente y las emociones, la posesión es un intento directo de invasión.
El demonio busca desesperadamente alquilar o usurpar la biología humana porque es su única forma técnica de interactuar con el mundo de la materia y los sentidos. Esta necesidad biológica es la base fundamental de todas las batallas espirituales que vemos retratadas en el Nuevo Testamento. No estamos ante simples relatos de enfermedades antiguas, sino ante el encuentro de entidades que reconocen de inmediato a su juez. Estos espíritus inmundos saben perfectamente quién tiene la autoridad sobre ellos y manifiestan un terror profundo a ser expulsados de los cuerpos y enviados al abismo antes del tiempo fijado. Para un demonio, ser expulsado de un cuerpo humano equivale a regresar a la sequedad absoluta del desierto o peor aún, a ser confinado en la oscuridad del Tártaro. Por eso, luchan con ferocidad para mantener su posición dentro del sistema nervioso de su anfitrión. Ven al ser humano no como una persona, sino como una propiedad o un territorio que deben defender para evitar el tormento de existir como una esencia errante y sin ningún contacto físico. La anatomía humana es, en este contexto, un terreno de conquista. Al ser un templo diseñado para albergar la presencia de lo divino, el cuerpo posee capacidades energéticas que los demonios codician. Al infiltrarse en esta estructura, los restos de los Nefilim intentan recuperar una fracción de la vitalidad que perdieron hace milenios. Es un hackeo biológico donde la entidad busca controlar los impulsos y deseos del individuo para sus propios fines. Es fascinante observar en los textos bíblicos cómo estos seres a menudo hablan en plural o muestran personalidades fragmentadas. Esto refleja su naturaleza residual. Son los desechos de una estirpe destruida que se agrupan para intentar someter la voluntad de un solo hombre. La batalla por el templo humano es, en última instancia, una lucha por la soberanía de la creación. El demonio quiere demostrar que puede corromper la obra maestra del Creador. El temor que estas entidades muestran ante la autoridad divina es una prueba de su jerarquía inferior. A diferencia de los ángeles caídos, que operan con una estrategia de alto nivel, los demonios actúan por instinto de supervivencia espiritual. Saben que su permiso para vagar por la tierra es limitado y que el juicio final sobre el residuo de los gigantes es inevitable. Cada liberación espiritual es un recordatorio de que su tiempo de invasión se agota. Al final, entender la guerra por el templo humano nos permite valorar la importancia de proteger nuestra propia integridad espiritual y física. No somos simples observadores en esta historia, sino el campo de batalla donde se decide el destino de estas influencias antiguas. En el siguiente y último segmento veremos cómo cerrar las puertas a este residuo de los Nefilim y cómo vivir libres de la sombra de aquellos que alguna vez fueron gigantes. Analizamos ahora una de las escenas más reveladoras de las Escrituras: el pánico de los demonios ante el abismo, personificado en el encuentro con Legión. En este relato observamos un fenómeno psicológico espiritual asombroso. Al ser confrontados, estos espíritus inmundos no piden libertad, sino que suplican desesperadamente no ser enviados fuera de esa región o al abismo. Prefieren habitar en el cuerpo de animales antes que enfrentarse a la nada. Surge entonces la pregunta: ¿por qué prefieren habitar en un cerdo antes que no tener ningún cuerpo? La respuesta reside en que la desnudez espiritual es su mayor tormento. Como hemos visto, al ser el residuo de los gigantes, su esencia está diseñada para la fisicidad. Estar desnudos, es decir, sin una cobertura biológica que los proteja o les permita sentir, es un estado de angustia insoportable que los empuja a cualquier receptáculo disponible. Esta escena revela también el terror profundo que estos seres sienten hacia el Tártaro o el abismo.
Este es el lugar de confinamiento donde ya se encuentran sus padres, los ángeles caídos o vigilantes, quienes sí están encadenados en oscuridad perpetua. Los demonios, siendo el residuo bastardo de esa unión, han gozado de una libertad relativa sobre la tierra, y la simple idea de ser encarcelados junto a sus progenitores los llena de pánico. El concepto del abismo para un demonio es el fin de toda interacción. Mientras vagan por la tierra, tienen la esperanza de influir, de poseer y de experimentar el mundo. Pero el abismo representa el aislamiento total, un vacío donde no hay cuerpos que parasitar ni voluntades que corromper. Es una prisión de conciencia pura, donde el hambre eterna que describimos anteriormente se vuelve un fuego que no se apaga, sin ninguna distracción externa. Es fascinante notar cómo estos seres reconocen el orden jerárquico y legal del universo. Saben que existe un tiempo determinado para su juicio final y temen que su presencia sea interrumpida antes de ese plazo. El incidente de los cerdos demuestra que para un espíritu de Nefilim, cualquier forma de existencia física es superior a la deriva espiritual. Incluso unos pocos segundos de sensación física valen para ellos más que la eternidad en el vacío. Esta vulnerabilidad de los demonios nos muestra que, a pesar de su apariencia aterradora, son entidades profundamente quebrantadas y desesperadas. Su pánico ante el abismo es el pánico de quien sabe que su existencia es ilegal y que su tiempo es prestado. No son dueños de la realidad, sino fugitivos que intentan retrasar lo inevitable. Entender este miedo nos da una perspectiva de victoria, pues revela que su poder se basa en el engaño y no en la fuerza. Al final, el destino de Legión nos advierte sobre la naturaleza autodestructiva del mal. Al entrar en los animales, los llevaron al precipicio, perdiendo de nuevo el cuerpo que tanto ansiaban. Este ciclo de búsqueda y destrucción define su paso por la historia. En el próximo segmento concluiremos esta serie reflexionando sobre cómo la humanidad puede mantenerse a salvo de este residuo hambriento y qué significa vivir bajo una autoridad superior. Llegamos al final de Los Errantes, concluyendo este viaje con la esperanza y la claridad que nos brindan las Escrituras. Hemos descubierto que estos residuos de una era de gigantes, aunque aterradores en su origen y persistentes en su hambre, tienen un tiempo limitado de existencia sobre la tierra. El juicio que comenzó con el diluvio tiene una culminación final establecida, donde cada sombra y cada espíritu inmundo será removido para siempre del plano humano. Es fundamental cerrar con una reflexión sobre la autoridad espiritual. A pesar de su origen híbrido y su fuerza antigua, estos espíritus no poseen un poder absoluto sobre la voluntad humana que se mantiene fortalecida y consciente. La mayor estrategia de los restos de los Nefilim es hacernos creer que su dominio es inevitable, pero la realidad es que operan bajo una estructura legal donde el libre albedrío y la fe actúan como escudos infranqueables. La historia de los demonios es la historia de una derrota prolongada. Son seres que ya perdieron su cuerpo, su hogar y su lugar en el cosmos. Por ello, el mensaje final de este documental no es uno de miedo, sino de vigilancia y victoria. Al conocer la naturaleza técnica de su origen, despojamos a estas entidades del misticismo oscuro que suelen proyectar, revelándolas como lo que realmente son, fragmentos de una rebelión que ya fue juzgada. Vivir en vigilancia significa reconocer las grietas por donde estos seres hambrientos intentan filtrarse, ya sea a través de los lugares áridos de nuestra mente o de los ecos de la geometría antigua. La clave es no ceder el territorio de nuestro templo humano.
La autoridad que ha sido conferida a la humanidad es superior a la de cualquier residuo de gigante, y entender esto es el primer paso para caminar en una libertad total y sin ataduras. Debemos ver las ruinas de las ciudades de los gigantes no como templos de poder actual, sino como cementerios de una ambición que falló. La piedra de Baalbek y las puertas de Basán son recordatorios de que lo que se construye fuera del orden divino está destinado a convertirse en morada de sombras. Nosotros, en cambio, estamos llamados a construir algo eterno, basado no en la fuerza bruta de los Nefilim, sino en la luz de una verdad que no pasa. Al concluir este estudio sobre el residuo de los Nefilim, te invitamos a que esta información no solo alimente tu curiosidad, sino que fortalezca tu espíritu. El pánico que estos seres sienten ante el abismo es el mismo pánico que sienten ante una voluntad humana que reconoce su verdadera identidad. No eres una batería biológica para entidades errantes, eres el diseño más alto de la creación, capaz de resistir cualquier eco de la era de los gigantes. Gracias por acompañarnos en esta profunda investigación sobre los demonios y el legado de los vigilantes. Si este contenido te ha ayudado a entender mejor la guerra espiritual y el pasado de nuestro mundo, suscríbete y comparte este mensaje de victoria. La oscuridad solo prevalece donde la verdad permanece oculta, pero hoy hemos arrojado luz sobre las sombras más antiguas. Mantente vigilante, mantente firme y recuerda que la luz siempre vence.